mientras la otra grabación se está guardando. Bueno, no sé si van entendiendo, jovenatos. Sí, profe, más o menos. Bueno, cuando nosotros trabajamos entonces, para ir terminando ya lo que es la ley de Watt, cuando nosotros trabajamos con X máquina, vamos a decir que sea un foco, ¿sí? Vamos a decir que sea una resistencia, vamos a decir que sea una bobina en un motor, ¿sí? Estas cargas van a estar desarrollando un trabajo, ¿sí? Cuando usted compra un foco, ¿cómo lo pide? Lo pide por potencia, ¿verdad? Un foco de 25 watts, ¿sí? Un foco de 10 watts. Cuando usted pide una resistencia, la va a pedir en ohmios. Pero esta resistencia en ohmios, por la ley de Ohm, usted sabe que podemos determinar también un amperaje que va a circular aquí dependiendo del voltaje. Entonces, hay resistencias que nosotros la pedimos también, por ejemplo, de 5 watts, de 1 watt, ¿sí? Va a depender mucho la resistencia que tiene para el trabajo que va a estar diseñada la resistencia. Hay resistencias que solo están diseñadas para 24 voltios, por ejemplo. Entonces son de un bateaje bajo. Las bobinas de igual manera, las bobinas van a tener una impedancia también y también van a tener una potencia en watts, ¿sí? Entonces, ¿qué es watt al final y al cabo? Es lo que va a desarrollar de trabajo X máquina, X componente, X bobina, ¿sí? Vamos a pasarnos un pasito más adelante ahora y vamos a trabajar. Permítame, solo voy a grabar solo voy a guardar la grabación. Ahí está. Muy bien. Voy a pasarme a la ley de Kirchhoff para el circuito serie, ¿sí? Esto es importante que vayan prestando atención, porfa, porque sí lo vamos a estar trabajando la otra semana aquí ya en práctico. Vamos a conectar resistencias en serie. Esta se llama ley de Kirchhoff con 2H y 2F. Para los que van tomando nota, así es, ley de Kirchhoff. Vamos a decir que una carga no siempre va a estar instalada de forma paralela, es decir, usted tiene una fuente de tensión, ¿verdad? Una fuente de tensión de corriente directa, póngale. Esa fuente de tensión, vamos a decir que es de 24 voltios. ¿Sí? Es de 24 voltios esa fuente de tensión, es una fuente de 24 voltios. Vamos a tener resistencias conectadas. Esta va a ser de 10 ohmios, por ejemplo. Ahí está la resistencia de 10. Vamos a tener otra resistencia de 20. ¿Sí? Si nosotros decimos que vamos a conectar en serie, esa conexión en serie sería la, la salida, la salida de esta con la entrada de esta. Venimos y conectamos esta entrada al voltaje
y esta salida al voltaje. ¿Sí? Entonces aquí vamos a determinar esto. Que aquí no tengo una resistencia únicamente de 10 o únicamente de 20 conectada al voltaje de 24, sino que aquí vamos a sacar la resistencia total del circuito, ¿sí? Y la resistencia total del circuito va a ser así la fórmula. Miren, RT o R total va a ser igual a R1 más R2 más las resistencias que pueden haber en el circuito. Entonces aquí R total va a ser igual a 10 de la resistencia 1 más 20 de la resistencia 2, que esto va a dar un total de 30. ¿Sí? O sea, las resistencias en serie se van a sumar. Ojo con esto, ojo con esto. Se van a sumar. Voy a desconectarlas de que estén en serie. Voy a desconectarlas de que estén en serie. Las vamos a poner en paralelo, ¿sí? Las vamos a poner en paralelo ahora. ¿Cómo es conectar en paralelo? Conectar en paralelo es de la siguiente manera. Usted tiene la fuente, alimenta una con el mismo lado de la fuente y alimenta otra. Miren. Ahora, alimenta el lado de abajo y alimenta acá. ¿Sí? Ojo con esto. Esto es serie. Ahora vamos a decir que en paralelo, ahora en paralelo, vamos a tener una fórmula distinta. Porque si usted conecta las resistencias en paralelo, ellas no se van a sumar. Ellas no se van a sumar. Va a pasar algo diferente. Vamos a decir que la resistencia total en paralelo va a ser igual que el inverso de la suma de los inversos de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 y así sucesivamente si pueden haber más resistencias conectadas. ¿Sí? Ojo con esto, ¿cómo vamos a decir el inverso? Vamos a agarrar el número que tenemos de base y vamos a decir 1 dividido ese número. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos sacar la resistencia total en paralelo de este circuito de dos resistencias, vamos a decir que el inverso de 1, vamos a decir 1 dividido 10. ¿Cuánto sería 1 dividido 10? ¿Alguien que me vaya ayudando ahí a sacarle el inverso a los números? ¿Alguien que me ayude? 1 dividido 10, profe. No. Es 0.1, profe. 0.1, profe. 0.1. Punto uno. Muy bien. Ahora, 1 dividido 20. Sería 0.2, profe, el doble. 0.2. ¿Y si ya lo comprobó? ¿Ya lo comprobó? Porque no es así. Es 0.5. 0.5, profe. 0. 0.5. Ojo con esto, jóvenes. Ojo con esto, con el punto, por favor. Prestémosle atención al punto. ¿Sí? Prestémosle atención ahí al punto. Porque es 0.0. Un 0 nada más. 5. ¿Sí? Si yo sumo 0.1 más 0.05, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? 0.15. Ahí Eduardo Salas está compartiendo muy bien. Bueno, sería 0.15. Si lo queremos hacer de otra forma, vean pues, lo voy a plantear de otra forma. Lo voy a plantear de otra forma para que ustedes se den cuenta.
0.1 más 0. Uy, aquí me confundí. Punto 0.5. Agarro aquí, bajo el 5, ¿sí? Bajo el 1, 0, y sería esta la respuesta, ¿sí? De la suma. ¿Verdad? Entonces aquí, el inverso de la suma de estos dos inversos, ¿van conmigo entendiéndome? El inverso de la suma de estos dos inversos sería 0.15. Ojo con esto. Ahora, dice que yo le tengo que sacar el inverso a este número. Mire. Y decir 1 dividido 0.15. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, jóvenes? 6.67. Muy bien, sería 6.66. 66 porque tiene un montón de 6. 6.66 ohmios. ¿Sí? Así se tiene que operar. No sé si estuvo claro ese del paralelo. No sé si está claro lo del paralelo, jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, miren pues. Entonces, lo que yo quiero que ustedes comprendan, jóvenes, lo que yo quiero que ustedes comprendan es de que las resistencias son las mismas. Si se están dando cuenta, yo estoy trabajando con resistencias de 10 y de 20. ¿Sí? Mas no es lo mismo que yo conecte en serie o conecte en paralelo estas resistencias. No sé si van conmigo ahí en lo que estoy dando a entender. ¿Van conmigo, jóvenes? Saquemos el amperaje de este circuito. Saquemos el amperaje del circuito. Ojo con esto, repito, tenemos resistencias de 10 y tenemos de 20. Tenemos de 10 acá y de 20 acá. Con eso hicimos la operación. Entonces, aquí estoy en paralelo. Voy a sacar el amperaje del circuito paralelo, ¿sí? Esto fue la resistencia. Ahora voy a sacar el amperaje. ¿Sí? ¿Qué necesito para el amperaje yo? El amperaje, según la ley de Ohm, dice que yo necesito, ¿qué? Voltaje dividido la resistencia. Entonces cambio estos valores y digo, amperaje es igual a voltaje de 24 dividido la resistencia de 6.66. ¿Cuánto sería ahí de amperaje? ¿Alguien que me apoye? Exacto, Omar Marroquín, gracias. 3.60. 3.60 amperios. Amperios. ¿Sí? 3.60 amperios. Ojo con esto. Aquí voy a hacer una línea aquí. Que esto es en paralelo, señores. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vean. En serie
la resistencia no se comportó de la misma forma porque la resistencia en serie solo se sumó y me tiró 30 ohmios. ¿Sí? Entonces voy a hacer la fórmula aquí para la resistencia, 30 ohmios. Ahora voy a sacar el amperaje. Aquí abajito voy a ocupar, ¿sí? No sé si ustedes quieren que yo voy a borrar mejor el circuito como está porque así es paralelo. Voy a hacerlo en serie. Ahí está. Voy a hacerlo en serie. Voy a hacerlo en serie. Salgo acá. ¿Sí? Salgo acá. Conecto. Salgo acá. Conecto. ¿Sí? Acá, aquí va conectado. Aquí va conectado. Aquí va conectado. Y aquí va conectado. Eso es conexión en serie. Bueno, vamos a sacar el amperaje en serie. El amperaje en serie va a ser igual a el voltaje dividido la resistencia. Ojo aquí. Ojo con esto. La ley de Ohm no cambia. Si se dan cuenta, no cambia. Tanto para el paralelo como en serie es igual a la ley de Ohm. Entonces vamos a cambiar aquí los valores y vamos a ponerle el valor que tiene 24 voltios, ¿sí? Dividido la resistencia que son 30. Ojo con esto. ¿Cuánto me va a salir aquí esta división de resultado? Por favor, alguien que me ayude. 0.8. Gracias, Eduardo. Eduardo está ahí compartiendo los resultados en el chat. Gracias, Eduardo. 0.8. Vamos a ver aquí si es cierto. 0.8. Correcto, Eduardo. Gracias. Aquí estamos. Mire. 0.8 amperios. Démonos cuenta de esto. Démonos cuenta de esto, señores. Serie 0.8. Paralelo 3.60. ¿Qué cambió? La conexión. Aquí está en serie, aquí está en paralelo. ¿Por qué la conexión? No estamos cambiando resistencia, si se dan cuenta. ¿Sí? No estamos cambiando resistencias. Simplemente estamos cambiando de conexión, la forma en que vamos a conectar esas resistencias. No sé si estoy siendo claro ahí. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen porque les tengo unos ejercicios que se les van a pasar para que ustedes los hagan en casa y los traigan la otra semana ya resueltos. Sí, digan, Neander, ¿sí tiene todo claro? Sí está todo claro, ¿verdad? Bueno, Josué dice todo bien, profe. Ahí estamos. Entonces, esto es lo que yo quiero que nosotros trabajemos hoy, jovenazos. No sé si tienen alguna preguntita, ley de Watt y Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, vamos a hablar mejor la otra semana aquí en presencial sobre el circuito mixto, porque también se puede hacer, digamos, se puede hacer una parte que vaya en serie y otra parte que vaya en paralelo. Por ejemplo, podemos poner resistencias en serie y en paralelo en una misma malla, ¿verdad? A esto le vamos a llamar malla. Una malla serie, una malla paralelo. A estos puntos que tengo aquí conectados, a estos puntos les vamos a llamar nodo, ¿sí? Nodo, como decir nudo, ¿verdad? Pero decir con O, nodo. Esa es la unión o punto de conexión, ¿sí? Aquí vamos a terminar un poquito, no sé si copiaron para que yo pueda borrar. No sé si copiaron para que yo pueda borrar. ¿Puedo borrar ya aquí? Bueno, sí, profe, dice, ya, profe, dice ahí. Vamos a borrar. Ahí estamos.
Yo quiero para terminar la clase, y ya ir amarrando el contenido, quiero hablar de que el voltaje y la corriente también se van a comportar de una forma distinta, tanto en el circuito serie como en el circuito paralelo. Yo quiero que miren lo siguiente. Miren pues, tengo yo una fuente y tengo, por ejemplo, las resistencias conectadas en esa fuente. Ahí están las resistencias. ¿Cómo están estas? Están en paralelo. ¿Sí? Voy a hacer una línea acá. Uy, línea más torcida esa que hice. Ahí está la línea, más derechita. Y vamos a hacer de este lado el serie. Serie. Ahí está el serie, ¿sí? Vamos a hacer la conexión como iría. Vamos a plantearla de esta forma. Tenemos una resistencia, ¿sí? Sale de esa resistencia, conectamos otra resistencia, sale de esa resistencia y llega a la fuente. Esta resistencia va a ser de 10 y esta va a ser de 20, ¿sí? Esta va a ser de 10 y esta va a ser de 20. Aquí tal vez le vamos a borrar esta que no me gusta. Qué feo está eso. Ahí está. Ojo con esto. ¿Cuántos amperios dijimos que consumía el circuito en paralelo? Para los que iban poniendo atención. El voltaje sí es de 24, ¿verdad? Ahí está, 24 voltios. 24 voltios. ¿Cuál era el amperaje del circuito? Alguien que me apoye, porfa. Para el paralelo. 3.60. Gracias, Luis. 3.60. 3.60 amperios. ¿Sí? Y para el serie, ¿cuánto sería? Para el serie, ¿cuánto era? Acá. Bueno, gracias Luis, gracias Josué. Era 0.8 amperios. ¿Sí? Ahí está, gracias Eduardo. 0.8 amperios. Ojo con esto. Miren, la resistencia es la misma, jóvenes. Es la misma. De 10 y de 20. De 10 y de 20, ¿sí? El voltaje, jóvenes, es el mismo. 24 y 24, ¿sí? Pero solamente con conectarla en paralelo, el amperaje total que va a consumir la fuente va a ser de 3.60. Y aquí el amperaje total que va a consumir la fuente es de 0.8. ¿Sí? Entonces démonos cuenta de algo que va a pasar acá. Miren pues. Para el circuito serie, el amperaje es el mismo. Ojo con esto que les voy a dictar ahorita.
es el mismo en cada carga. Le vamos a llamar carga a las resistencias, ¿sí? Es decir, este amperaje es igual aquí, en el de 10, 0.8, y es aquí igual, en esta otra es de 0.8. ¿Sí? Es una ley de Kirchhoff, ¿sí? El amperaje en el circuito serie va a ser el mismo en cada una de las cargas. Vaya, vámonos ahora al paralelo. En el paralelo vamos a decir lo siguiente. El voltaje, ojo con esto que ya cambio. El voltaje es el mismo en cada carga. ¿Se están dando cuenta de la diferencia, jovenazo? Miren que esto es base, así como es base la ley de Ohm, la ley de Watt, la ley de Kirchhoff, que analiza este tipo de conexiones, es básico también. Vean pues, ¿por qué es el mismo voltaje? Si se están dando ustedes cuenta, el cable es el mismo que sale de la fuente, pasa por la resistencia de 10 y pasa por la resistencia de 20. Aquí no. Aquí el cable pasa por la resistencia de 10 y ahí queda. Debe de pasar por la resistencia, por el cuerpo resistivo de la resistencia, lo interno. Obviamente para venir a caer acá. Pero con esto nos está diciendo Kirchhoff que aquí no va a ser el mismo voltaje que va a tener cada resistencia. Porque el voltaje de 24 se va a compartir. Porque aquí va a caer un poquito de voltaje para llegar a la de 20. Mientras que aquí no cae el voltaje porque la de 10 solo lo está derivando para que ella trabaje. Mire, más no lo está interrumpiendo para que llegue en su totalidad el voltaje a la fuente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí el voltaje va a ser el mismo. Pero eso lo va a llevar a ser diferente ¿en qué parte? En la parte del amperaje. El amperaje va a ser diferente aquí en el de 10 y va a ser diferente en el de 20. ¿Cuál es la fórmula para encontrar amperaje? Amperaje es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, si sacamos el amperaje de la R1 o de la de 10, el amperaje en R1 va a ser igual al voltaje dividido la resistencia 1. Esto va a ser igual a 24 voltios dividido 10. 24 dividido 10, ¿cuánto es? Alguien que me ayude, porfa. 2.4. Muy bien. 2.4 amperios. ¿Sí? Ahora bien, en la resistencia 2 va a ser igual. Amperaje en la resistencia 2, ojo con esto, en la resistencia 2 va a ser igual al voltaje dividido la resistencia 2, ¿sí? Que es el mismo voltaje de 24, porque ya nos dimos cuenta que el voltaje sí llega bien a cada una de las resistencias. Ahora 24 dividido 20. ¿Cuánto sería ahí? 1.2. 1.2 amperios. ¿Sí? Ahora vean esto. Sumemos el amperaje de la 1 y el amperaje de la 2. Lo voy a poner aquí con otro. Tenemos 10 minutos para ir trabajando esto. Sería aquí 3.6 amperios. Que es lo mismo que me salió aquí, miren. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta? Aquí el amperaje, jóvenes, se va a sumar y me va a dar el amperaje total.
Pero ojo con esto, el amperaje va a ser diferente en la 1 y va a ser diferente en la 2. ¿Sí? Aquí no, aquí en el serie no va a ser así. El amperaje va a ser igual. ¿Por qué? Porque el voltaje no va a ser igual. El amperaje sí es igual en cada una de las resistencias. El amperaje sí, pero el voltaje no. ¿Por qué? Porque vean, pues, según la ley de Ohm, dice, ahora vamos a trabajar aquí de este otro lado con color azul, dice que el voltaje, para encontrar el voltaje de la resistencia, yo tengo que tener, ¿qué? Resistencia por amperios, ¿sí? Entonces digo aquí, el voltaje es igual a 10, ¿sí? 10 por 0.8. ¿Cuánto sería ahí, porfa? Que me ayuden. Ocho, profe. Muy bien. ¿8 qué? 8 voltios, ¿sí? Entonces aquí en esta voy a tener 8 voltios, miren. Vamos con la siguiente. El voltaje de la R2, aquí es de la R1. El voltaje de la R2 va a ser igual a el amperaje que va a estar en la R2. ¿Qué es? La R2 es de qué? De 20 por el amperaje que es 0.8. ¿Cuánto va a ser? Dieciséis, 16. profe. 16, gracias ahí Josué también. Bueno, 16, miren, 16 voltios, ¿sí? Sumemos 16 más 8, ¿cuánto nos va a dar? Nos da 24. 24. Muy bien, muy bien. Nos da 24. ¿Qué 24 qué es? Es el total de lo que tiene aquí la fuente, miren. Es el total de lo que tiene ahí la fuente. ¿Se dan cuenta cómo interactúan los circuitos entre sí? ¿Cómo pues el amperaje va a ser el mismo? ¿Por qué va a ser el mismo? Porque el voltaje no es el mismo en el circuito, porque el voltaje aquí va a caer. Va a caer cuando pase por medio de la resistencia, el voltaje cae. Tanto en la resistencia 1 van a ser 8 voltios. Y aquí en la resistencia 2 van a ser 16 voltios, porque está conectado ¿en qué? En serie. Y en serie el voltaje cae. ¿Sí? El voltaje tiende a caer. Es como que si usted pusiera 100 metros de cable y pone y hace un empalme, ¿verdad? Y le agrega otros 100 metros de cable, ya serían 200 metros de cable. De aquí a 200 metros de cable ya no va a ser el mismo voltaje que va a llegar hasta el otro punto. Se va a tener un efecto que se llame caída de voltaje por la resistencia del conductor. Pero aquí estamos trabajando con resistencias puras, ¿verdad? Que van a tener un grado óhmico. Este es de 10 y este es de 20. Entonces, ese grado óhmico lo que va a originar es una caída de voltaje, que se está viendo con la fórmula aquí, miren, que esta va a tener 8 y esta va a tener 16. Ya no van a tener 24, ¿me entiende? Lo que podemos decir es de que en este punto, en este nodo donde estoy marcando ahorita, va a haber una referencia de menos voltaje del que va a haber en la fuente. No sé si estoy siendo claro. Repita, profe. Vean, el circuito paralelo tiene la capacidad de que las cargas que usted va a conectar van a tener el mismo voltaje todas, ¿sí? Según lo que dice aquí la ley, ¿sí? Que el voltaje es el mismo en todas las cargas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, es bien visible que el mismo cable que llega a la fuente es el mismo que llega a todas las resistencias. Miren, no hace ningún paso, digamos, que esté en serie, sino que está en paralelo. Miren, es el mismo cable positivo y es el mismo cable negativo que está llegando a las
resistencias. Entonces el voltaje determinamos que va a ser el mismo, ¿sí? A diferencia de acá. Acá no, acá porque este cable sí se ve interrumpido por la resistencia de 10, ¿sí? Esto nos lleva a determinar a nosotros de que la resistencia va a ofrecer una caída de tensión acá, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos de base que el voltaje no va a ser el mismo en todas las cargas. Pero eso nos lleva a determinar también que si el voltaje no es el mismo, el amperaje sí va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una diferencia de voltaje, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos la ley de Ohm aquí para determinar el amperaje y comprobar que sí verdaderamente nos va a dar 0.8 de amperios aquí, 0.8 de amperios aquí. Nosotros decimos según la ley de Ohm que es amperios es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un voltaje de 8 dividido 10 sería 0.8 amperios en la R1. Aquí, en el otro sería 16 dividido 20. Nos va a dar igual a 0.8 amperios. Entonces, el amperaje, señores, el amperaje en el circuito serie va a ser igual, tanto en la 1 como en la 2. ¿Sí? ¿Por qué es el mismo? ¿Por qué es el mismo amperaje? Porque el voltaje va a ser diferente. Miren, el voltaje es diferente. Aquí es al revés en el circuito paralelo. En el circuito paralelo, el voltaje es el mismo, pero el amperaje es diferente. Miren, el amperaje es diferente. Miren. Y la suma de ese amperaje me va a dar el amperaje total. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes se aprendan, que ustedes se les quede así de memoria, porque les voy a dejar, como les repito, unos ejercicios ahí en una hoja de trabajo para que ustedes ya la otra semana lo traigan hecho. Y ojo con esto, que de estos ejercicios sí hay un examen que ustedes tienen que ganar, jóvenes. Se los vamos a poner ahí en aulas virtuales y es un examen de cálculo y ustedes van a hacer sus operaciones y tienen que sacarlas bien, ¿verdad? Porque es automático. Yo solo selecciono cuál es la correcta y si está bien, pues ahí va el punto sumando. No sé si está claro. Neander dice que sí está claro. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, Si profe. hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? ¿Está claro? Para ir terminando ya la clase, tenemos 1 minuto, creo yo. ¿Todo bien, profe? ¿Sí, todo bien? Todo bien, profe. Profe, ¿y cómo hacemos para identificar cuál es la que vamos a aplicar? Dependiendo que yo le diga si está en serie o en paralelo. Por ejemplo, yo le voy a decir, creo que se nos va a acabar el tiempo ustedes. Se vuelven a conectar, ¿sí? Entonces yo le puedo decir aquí en un ejercicio X, ¿verdad? Le puedo decir, bueno, hay 2 resistencias conectadas en paralelo. Una de ellas es de 10 ohmios y la otra es de 20 ohmios. Pero yo le tengo que decir a usted qué conexión están. ¿Sí? ¿En qué conexión están? O si es posible, en los ejercicios yo le puedo poner el gráfico de cómo están conectadas las resistencias. Entonces usted aplica según cómo esté conectada la resistencia. ¿Sí? Si está conectada